Para el día de hoy vamos a ver cómo se crean los triggers en la MySQL. Entonces vamos a hacerlo con la herramienta Workbench. Recordemos que para las bases de datos, la administración hay varias herramientas. Para el caso vamos a hacer Workbench. También tenemos otra herramienta como PHPMyAdmin. Entonces voy a abrir aquí Workbench. Por aquí lo tengo ya. Aquí está MySQL Workbench. Y nos vamos a conectar a localhost, o sea, la base de datos MySQL. Correcto, listo. Estamos aquí ya en nuestra herramienta MySQL Workbench. Esta es una herramienta muy práctica que nos permite hacer toda la administración de bases de datos para el caso MySQL. Entonces vamos a crear un trigger. ¿Pero qué es un trigger? Aquí voy a hacer una pequeña presentación para que entendamos un poco cuál es el concepto de trigger, ¿cierto? Entonces el trigger de MySQL es conocido como un disparador, ¿cierto? En la traducción en inglés, y es un conjunto de sentencias SQL las cuales se ejecutan de forma automática cuando ocurre algún evento que modifica una tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eventos estamos hablando para la creación de este trigger? Estamos hablando el evento de insert, o sea, la inserción o insertar, ¿cierto? El evento de update, que es la de actualizar, o el evento de delete, que es el de borrar, ¿correcto? Entonces nosotros podemos crear triggers para estos tres eventos o estas tres acciones, para insertar, para actualizar o para borrar registros como tal, ¿cierto? Dice que lo interesante aquí es que podemos programar los triggers de tal manera que se ejecuten antes o después de dicha sentencia, dando como resultado 6 combinaciones de eventos como tal. Entonces, los trigger nos sirven para nosotros programar ciertas tareas o apuntadores para que nos salgan unas acciones, ¿cierto? Para el caso, pues insertar, actualizar o borrar de nuestra tabla. Entonces, vamos a mirar cómo es que se realizan los triggers como tal. Entonces, vamos a salir de aquí, de nuestra presentación, y vamos nuevamente a nuestro MySQL Workbench. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear un trigger? Entonces vamos a ir a una base de datos. Bueno, aquí estamos en la base de datos ejercicio, ¿cierto? Aquí tenemos todas las bases de datos. Tenemos Axis 01, tenemos Axis 02, ¿cierto? Ejercicio, tenemos System, que es el del sistema, tutorial, tenemos universidad. Para el caso vamos a utilizar ejercicio, ¿sí? Y vamos a realizar una tabla. A ver qué tablas tenemos en ejercicio. Tenemos administración, datos, y usuarios. Vamos a mirar qué tenemos aquí en datos. Unos ID de datos, unos datos call y unos teléfonos de datos, ¿cierto? Entonces todos estos son registros que hay dentro de esa tabla, la tabla de datos. Entonces vamos a crear un trigger, ¿cierto? Entonces si quiere aquí vamos a borrar, ¿cierto? Aquí de pronto, si nosotros estamos aquí en la parte superior izquierda, le damos crear new SQL, y aquí digamos que nos abre una ventanita para nosotros ejecutar nuestro SQL. Lo primero que debemos hacer es crear una tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para crear una tabla? Aquí yo ya tengo la sentencia para la creación de una tabla, ¿cierto? Que es create tabla datos y de datos, ¿cierto? Entonces aquí voy a darle control C, ¿verdad? Y me paso para acá y le doy control V. Entonces aquí ya tenemos la creación de esta tabla. La tabla se va a llamar datos 1. Entonces le doy aquí como con este rayito, le doy un clic y aquí automáticamente ya creé la tabla. Entonces aquí con la parte superior en estas dobles flechitas le doy actualizar, y efectivamente, si ustedes vieron aquí, ya tenemos datos y datos 01, que fue la creación como tal. Vamos a crear el trigger. Entonces voy a nuevamente abrir aquí otro SQL, ¿sí? Y acá les voy a explicar un poco cómo es que se crea el trigger. Entonces, control C, control V. Bueno, listo. Entonces, bien, para crear un trigger, pues obviamente lo primero que tenemos que digitar es la expresión create trigger, ¿cierto? Y el trigger se va a llamar datos ahí, ¿cierto? Se llama after insert, ¿cierto? Cuando estamos hablando de after insert, es después de insertar en, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde? En datos. Si nosotros vemos este datos, estamos hablando de esta tabla datos, ¿cierto? Dice que
¿cierto? Para cada fila insertada en, ¿cierto? En datos 1. Entonces la que creamos nosotros, la tabla que acabamos de crear que se llama datos 1. Entonces de este datos 1 vamos a crear, digamos, unas mismas columnas que es ID datos, datos call, tel datos, y lo que vamos a colocar es la fecha de registro. ¿Qué fecha nosotros de registro hicimos la creación de datos? ¿Cuál es la idea del trigger como tal? Es que cuando yo haga una inserción de datos aquí en esta tabla de datos, ¿cierto? O de registros, cuando hago una inserción de registros, pues automáticamente esta inserción vaya a pasar para la tabla de datos y tengamos, digamos, de una u otra forma dos datos como similares o dos datos iguales. Recordemos que estas acciones se pueden hacer tanto para insertar como para borrar, como para actualizar. Únicamente podemos utilizar los triggers para estas tres acciones como tal. Entonces aquí nuevamente lo voy a ejecutar. Tenemos un momento. Bueno, le voy a dar ejecutar y aquí abajo me aparece que ya se me creó el trigger, ¿cierto? Entonces, ¿dónde miro a ver si se me creó el trigger? Bueno, aquí ya hago la actualización y si nosotros vemos aquí en las tablas, en los views, acá en esto debe estar los triggers, pero no. En los datos. Ah, ok, trigger. Miren, entonces, ¿dónde me fui? ¿Dónde yo creé el trigger? Aquí en la tabla de datos, ¿cierto? Entonces me abro aquí con digamos, sí, esta flechita, y aquí está creado el trigger. Miren, datos ahí, ¿cierto? Que es este que nosotros hemos creado. Listo. Entonces ya hicimos la conexión del trigger de la tabla datos a la tabla datos 1. Entonces, si quieren, vamos a mirar, digamos, qué es lo que tenemos, por ejemplo, en la tabla datos 1. Mire, si vemos aquí, no hay ningún registro en esta tabla datos 1, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar un registro, unos dos registros en la tabla datos. Entonces, como aquí ya hay un registro, pues entonces conseguimos el consecutivo. Entonces vamos a decirle que 6. Bueno, datos call, vamos a colocar un nombre. Entonces, por ejemplo, José Fernando, el teléfono de José Fernando, vamos a colocar cualquier teléfono, ¿cierto? Vamos a colocar otro registro que se llame María, ¿sí? Y otro teléfono, cualquier otro teléfono, vamos a inventarnos esto. Y aquí le voy a dar a aplicar para que me guarde estos datos, ¿correcto? Entonces cuando le doy a aplicar, me va a salir la sentencia como sería en SQL, entonces le doy a aplicar. Y en este momento ya hicimos el guardado de estos dos registros, José Fernando y María, con estos datos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en datos 1 no había absolutamente nada? Pues entonces en este momento, si nuestro trigger funciona, pues deben aparecer los dos datos que se registraron después de la creación del trigger. Entonces eso lo vamos a mirar. Vamos a mirarlo, entonces nos pasamos para acá y mire, efectivamente, si ve lo que hizo el trigger. Recordemos que ahí en el concepto decía que el trigger es como un apuntador, ¿cierto? Entonces un apuntador a tratarlo. Entonces aquí ya pasamos dos datos, ¿cierto? Se pasaron dos datos y adicional hecho a eso me dio la fecha de registro. Mire, 2022, 10 a las 19:21 de la noche, ¿cierto? Entonces me indicó que este registro se hizo tal día, ¿cierto? Aquí también nosotros podemos, por ejemplo, colocar el usuario que hizo el trigger y que hizo la inserción del dato como tal. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos pues para que ustedes sepan cómo se crean los triggers y cuál sería el sentido de los triggers como tal. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien.